20. Ese es el número de suscriptores que me falta para llegar a los 5000, así que si no estáis suscritos todavía, creo que es un buen momento. Y ahora, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis, y en este vídeo os voy a hablar de los jugadores que más me han impresionado a mí personalmente en esta temporada. Esto no quiere decir que sea un vídeo en el que hablo del jugador que más ha mejorado en la temporada, hablaré de los premios y de mis candidatos para cada premio en breve, según un vídeo un día de estos, pero esta vez estoy siendo más específico. No estoy hablando de un jugador que haya mejorado tanto, sino de un jugador o de una serie de jugadores que yo sinceramente tenía unas expectativas mayores o menores y las han superado totalmente. Algunos son jugadores jóvenes, otros tienen ya 30 y algo años y han tenido una temporada realmente de resurgir y creo que se merecen una mención y por eso quiero hablar de ellos. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis una vez más. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y como extra, me lo han dicho últimamente en los comentarios, así que creo que para iniciar un poco esa llegada a los 5000 suscriptores vamos a probar a ver qué tal funciona y si hay suficientes preguntas, hacer un vídeo de preguntas y respuestas. O sea que ponedme debajo vuestras preguntas, también haré un post en la comunidad de YouTube, pero ponedme debajo las preguntas que me queráis hacer sobre playoffs, sobre un equipo, sobre lo que sea, y en un vídeo posiblemente mañana o en un par de días intentaré responder a esas preguntas y a ver qué tal sale. Si os gusta, tal vez lo intentamos hacer una serie mensual, semanal o algo así. Ya dejo de liaros, vamos a empezar. En primer lugar, quiero haceros 3 menciones honorables, porque si no el vídeo sería demasiado largo, ya voy a hablar de demasiados jugadores y no me puedo entretener tanto con cada jugador, pero hay 3 jugadores extra de los que quiero como mínimo hablar un poquillo. El primero es Zion Williamson. Zion Williamson a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. En su primera temporada fue realmente muy bueno, muy sorprendente, pero dentro de lo que cabe es como que estuvo a la altura de mis expectativas, un poco por encima. Esta temporada pensaba que Zion Williamson iba a seguir siendo el mismo de momento, llevaba solo 30 partidos a sus espaldas en la NBA, no había tenido tanto tiempo realmente para desarrollarse, había tenido problemas de salud y todo, y ha sido completamente diferente. Su producción ha aumentado su eficiencia, aunque ya había sido muy bueno el año pasado, ha anotado muchísimo cuando el año pasado ya había anotado mucho también, pero no solo eso, se ha desarrollado como playmaker, ahora juega con el balón en las manos, está alcanzando una dimensión diferente y es un jugador de 20 años que está en su segunda temporada y por eso me ha sorprendido y mucho. Otro jugador que quiero destacar un poquillo es Clint Capela. Capela fue un robo por parte de los Hawks, totalmente. Formó parte de un intercambio a 4 bandas la temporada pasada, llegó a Atlanta el año pasado y tenía una lesión de pie y no jugó en todo el año, y en cierto modo no teníamos claro lo que iba a ser de Capela, hacía tiempo que no lo veíamos jugar, había tenido una temporada muy buena en Houston hacía un par de años, pero en la última temporada que estuvo allí su impacto se había reducido y los Hawks lo consiguieron a cambio de solo un pick de primera ronda, que fue una elección 17 o una cosa así, y el impacto que está teniendo en ese equipo es increíble. Lidera la NBA en rebotes, pero no solo la lidera en rebotes, sino que aporta buena defensa, no es un tema como el de Andre Drummond, está siendo muy eficiente en ataque, opera muy bien en el pick and roll con Trae Young, es un jugador que pelea mucho el rebote ofensivo, de hecho no sé si lidera también la NBA en rebotes ofensivos, y al final está siendo el jugador que está anclando la defensa de los Hawks, que no es buenísima, pero ha mejorado mucho, y un jugador que está funcionando de maravilla. Y por último, el último jugador en el que no me quiero entretener tanto, pero que realmente quería mencionar, es un veteranísimo ya, un jugador que estaba cobrando muchísimo dinero y acabó consiguiendo un buyout esta temporada y se fue por la mínima del veterano, un contender, y yo sinceramente pensaba que era un jugador cuya carrera ya estaba básicamente acabada porque llevaba 2 años muy malos, y ese es Nick Batum, que está teniendo una temporada de resurgir total con los Clippers, la que no está siendo ninguna locura, pero está aportando minutos, unos 27 minutos de juego por partido, está tirando mejor de lo que tiró en los últimos años, está anotando, está defendiendo bien, está siendo un playmaker, está siendo un jugador súper completo y que, recordemos, Nick Batum estaba tan mal que hace 2 años en el Mundial que ganó España y que Francia quedó tercera, ni siquiera fue con la selección francesa, ni lo convocaron porque... ¿para qué? Y ahora que ya hemos sacado esos 3 jugadores de delante, voy a profundizar un poco más en los siguientes. Insisto, esto no es un vídeo hablando de mis candidatos al jugador más mejorado, pero este primer jugador del que voy a hablar sí que es un candidato, aunque sinceramente no creo que vaya a ganarlo, y es Jerami Grant. Jerami Grant a mí me ha sorprendido muchísimo, y cualquiera que diga que no lo ha sorprendido, miente. Porque Jerami Grant había demostrado durante varios años y cada vez más que era un roleplayer de lujo, un muy buen jugador defensivo, muy versátil, tampoco un defensor de calibre del NBA realmente, pero alguien tan intercambiable que lo compensaba de todas formas, y un jugador que a lo largo de los años se había desarrollado como triplista, al principio no era tan bueno y poco a poco se estaba volviendo consistente, y esa mezcla de tamaño, defensa y capacidad de tirar de 3 lo hacía un jugador ideal y que encajaba en cualquier equipo. Pero en vez de quedarse en Denver y seguir siendo un roleplayer muy bueno, decidió irse a Detroit, intentar ser una estrella
y yo no daba un duro por él, la verdad. Creía que iba a ser una temporada en la que iba a ser más productivo de lo habitual, iba a anotar más porque iba a tener el balón más que nunca, pero no esperaba esto. Conste que Jerami Grant ha decaído bastante en estos últimos meses, estará cansado ya, me imagino, de ser el centro de la ofensiva de un equipo. Eso tiene que agotar cuando no estás acostumbrado, pero aún así está teniendo una temporada muy buena. Jerami Grant tiene 27 años, nunca había sido el jugador principal en ningún equipo desde probablemente que su etapa en el instituto, y este año ha promediado casi 34 minutos de juego, 22,3 puntos por partido, que es una mejora de 10,3 puntos con respecto al año pasado con los Nuggets, 4,6 rebotes, 2,8 asistencias, se ha tirado más de 6 triples, que es un aumento de casi el doble de triples por partido. Su eficiencia ha bajado, sobre todo en esta última etapa, y con respecto a la temporada pasada está anotando 5 puntos porcentuales menos en su porcentaje de tiros de campo, y su tiro de 3 baja de un muy buen 39% a un 35%, pero aún así estamos hablando de un jugador que se está creando sus tiros, que sigue siendo un buen defensor, aunque tal vez un poco peor que el año pasado porque tiene que poner mucho más esfuerzo en ataque, pero que desde luego me ha sorprendido mucho. Y ese contrato de 3 años, 60 millones de dólares, parecía mucho en un principio, ahora mismo parece hasta casi una ganga. Y ya que estamos en Detroit, quiero hablar de otro jugador de un perfil mucho más bajo, pero que está ahora mismo en ese equipo y que me ha sorprendido porque básicamente yo creía que iba a ser uno de estos jugadores que estaban ya con un pie fuera de la NBA, aunque todavía era un jugador joven porque no estaba demostrando el desarrollo necesario, y este año ha sido completamente diferente. Ese jugador es Hamidou Diallo, que era un mega atleta, un jugador muy físico. De hecho, ganó un concurso de mates hace unos años, un concurso de mates de los que a nadie le importaba, con muy poca competición, pero ganó el concurso de mates. Y se trataba de eso, un jugador que mataba mucho, pero que aparte de eso no tiraba bien de 3, no estaba siendo tan buen defensor como se esperaba para un jugador con su físico, y este año ha cambiado totalmente. En Detroit especialmente, pero incluso en el principio de la temporada con Oklahoma, ha sido un jugador muy diferente a las temporadas pasadas. Diallo solo tiene 22 años y es un jugador de 1,96 m muy físico, con brazos largos, y que esta temporada está promediando 23 minutos de juego, y ha aumentado su anotación hasta 11,4 puntos por partido, que es un aumento de 4,5 puntos con respecto al año pasado. Conste que el otro día anotó 35 puntos, lo cual es el récord de su carrera y habrá inflado bastante sus promedios. Está consiguiendo casi 5 rebotes, casi 2 asistencias y lo más importante, aunque no esté tirando demasiado, está tirando un triple y medio por partido y está anotando un 48% de sus tiros de campo, que se acerca ya a una cifra de élite. Un jugador de menos de 2 metros anotando cerca de un 50% en tiros de campo siempre es algo muy prometedor, y ha aumentado su porcentaje desde 3 en 9 puntos porcentuales y pasa a ponerse en el 37% desde 3, que sigue siendo con poco volumen, sigue sin ser muy fiable, pero lo hace pasar básicamente de ser un jugador que solo puede atacar el aro y basarse en su capacidad física para conseguir algún tipo de producción ofensiva, un poco el estilo Josh Okogie, a ser un jugador bueno a nivel defensivo, capaz de seguir haciendo eso, pero que además empieza poco a poco a desarrollarse como tirador, lo cual le da una dimensión totalmente diferente y puede que acabe convirtiéndose en un jugador muy interesante. Vamos a seguir ahora con un jugador un poquillo mejor que Hamidou Diallo a día de hoy, y ese es Julius Randle, que es, os lo adelanto, para mí mi favorito a ganar el premio al jugador que más ha mejorado esta temporada, y tiene muchísimo mérito porque estamos hablando de un jugador de 26 años. Normalmente ese premio se le da a jugadores de tercero o cuarto año, y este año la cosa está entre Jerami Grant, Julius Randle, un poco Christian Wood, aunque ya ha caído un poco, jugadores que llevan bastante más tiempo en la NBA, y la verdad es que eso me ha gustado. Pero es que este año Randle está siendo increíble, lidera la NBA en minutos por partido, pero es que los Knicks son cuartos en el este y están a punto de acabar la temporada, o sea que van a acabar con ventaja de campo en playoffs, cosa totalmente inesperada, por lo menos personalmente, y Julius Randle es la clave de esto. Todo el equipo está jugando muy bien, el esfuerzo colectivo está siendo increíble, pero Randle de repente se ha convertido en un muy buen pasador, un jugador capaz de tirar de 3 mejor que nunca, y ha evolucionado a un nivel absurdo de una temporada a otra. En esta temporada Randle está promediando 37,2 minutos por partido, muy al estilo Tom Thibodeau, y está anotando 24,1 puntos por partido, que es un aumento de 4,6 puntos. No es un aumento tan grande porque el año pasado ya promedió 19, algo puntos, pero el año pasado promediaba 19 puntos en un equipo malísimo. Este año no solo está anotando más, sino que está jugando mejor, está produciendo puntos más eficientes, está defendiendo mejor. Son puntos totalmente diferentes y mucho más valiosos. Está consiguiendo más de 10 rebotes por partido y lo más bestia de todo, 5,9 asistencias por partido durante toda la temporada, que es un aumento de 2,8 con respecto al año pasado, lo que quiere decir que básicamente ha doblado su producción en asistencias. Está tirando 5,4 triples, que es una cantidad de triples bastante a tener en cuenta, y está anotando un 46% de sus tiros de campo, se queda estancado con respecto al año pasado, y un 42% de sus triples, que es un aumento de 14 puntos porcentuales. O sea que básicamente Julius Randle ha pasado de ser un jugador bueno atacando el aro, un bully, un jugador capaz de promediar 20 puntos y 10 rebotes por partido, pero sin aportar demasiado más, a ser un defensor muy sólido,
sólido, un playmaker muy bueno, 6 asistencias no es ninguna broma para un jugador en su posición, un jugador capaz de tirar y anotar desde 3 con volumen, cosa que no había pasado hasta ahora, y al final es eso, es alguien completamente diferente a lo que era el año pasado, y es toda una cuestión de trabajo duro y de que un entrenador como Tom Thibodeau lo haya puesto en la posición adecuada y le haya dado la oportunidad de liderar al equipo teniendo el balón en las manos y tomando decisiones. Ahora vamos a pegar un bajón de calidad y vamos a hablar de otro jugador grande también, otro jugador que ha sido muy sorprendente, pero que obviamente está muy lejos de este nivel. Este jugador a mí personalmente me ha sorprendido tanto que al principio de la temporada, cuando estuve valorando los contratos buenos y malos, consideraba que este contrato era malo, menuda cagada por mi parte, y ese jugador es Chris Boucher, que está siendo una pasada. Es verdad que aún así Nick Nurse no se fía de él como center titular porque sigue teniendo el problema que siempre ha tenido y que siempre tendrá porque ya tiene 28 años, y es que el tío es muy ligero, pesa 90 kilos midiendo 2,6 metros y eso no hay por dónde cogerlo. Pero pese a que tenga esas carencias defensivas y en muchas ocasiones no pueda realmente enfrentarse al center enemigo en un cara a cara si es un center realmente físico dominante, Chris Boucher sigue siendo un jugador que ha mejorado a un nivel absurdo. Esta temporada está promediando 24 minutos de juego, o sea que está jugando casi 11 minutos más que el año pasado, está anotando 7 puntos más que el año pasado, consiguiendo 2,2 rebotes más que el año pasado, está promediando casi 2 tapones por partido, se está tirando el doble de triples que el año pasado, está ahora mismo tirando 3,8 y lo más importante, no solo está jugando 11 minutos más y aumentando todos sus números, lo cual es comprensible con ese aumento de minutos, sino que ha aumentado su eficiencia de manera totalmente absurda. Esta temporada Chris Boucher está promediando un 52% de acierto en sus tiros de campo y un 39% desde 3, que pasa de un 32% el año pasado, y lo convierte eso en un jugador capaz de espaciar el campo, móvil a nivel defensivo, capaz de producir con eficiencia y que desgraciadamente tiene la carencia de que contra jugadores como puede ser por ejemplo Embiid o cualquiera de esos jugadores realmente grandes se queda pequeño, pero es que aparte de eso ha pasado de ser un jugador del fondo de la rotación a un jugador que realmente puede tener un impacto en un equipo y ha pegado ese salto con 28 años de edad, o sea que un mérito increíble y también un poco se nota el aumento de responsabilidad y me imagino que debido a ello tendrá más confianza. En general he intentado omitir a jugadores muy jóvenes, he hablado de Zion y voy a hablar de un par más y ahora llega el turno de uno. Normalmente no me sorprende tanto que un jugador entre en su segundo año y mejore porque es algo de esperar, pero en este caso estamos hablando de un jugador que ha sido intercambiado en el trade deadline, o sea que tuvo una primera mitad o más de una primera mitad de su temporada con un equipo y tras el cambio de equipo ha cambiado totalmente y está siendo un jugador con mucho impacto y que está siendo realmente un contribuidor claro a que ese equipo pase de haber estado muy cerca de perderse los playoffs a estar totalmente metido en esa carrera. Y ese jugador es Daniel Gafford, que en los Chicago Bulls era el center suplente de Wendell Carter Jr. y un jugador atlético con buena pinta pero que tampoco estaba teniendo demasiada responsabilidad, y los Washington Wizards todavía no está jugando tantos minutos, pero sus minutos de juego están siendo muy espectaculares. Daniel Gafford ahora mismo está promediando menos de 18 minutos de juego por partido, aún así es un aumento de 3,6 minutos de juego con respecto a la temporada pasada, pero en esos 18 minutos está promediando 10,2 puntos, que es muchísimo, casi 6 rebotes, casi 2 tapones, 1,9 tapones por partido en menos de 18 minutos, es a más de 0,1 tapones por minuto, que es un ratio totalmente absurdo, pero que sigue siendo sorprendente. Una cosa que quiero destacar y de la que no se suele hablar mucho son los tiros libres intentados. Desde que están los Washington Wizards en esos 19 partidos, Daniel Gafford está promediando 3 tiros libres intentados por partido. He estado viendo la lista y con esos 3 tiros libres está como de 55 o algo así en la NBA, que ya es bastante interesante, pero es que por encima de Daniel Gafford solo hay otro jugador que promedie más de 3 tiros libres intentados y que juegue menos de 20 minutos en toda la NBA, y ese es Dwight Howard, que todos sabemos que es un jugador muy físico. O sea que Daniel Gafford, para el tiempo de juego que está teniendo, está yendo mucho a la línea de tiros libres. Desgraciadamente no anota demasiado, un 61% en tiros libres, aún así es un aumento de 8 puntos porcentuales. El año pasado era terrible nivel Andre Drummond, este año es simplemente malo nivel center normal y está siendo muy eficiente. Baja un punto porcentual con respecto al año pasado, que promedió un 70% en tiros de campo, pero sinceramente creo que un 69% en tiros de campo tampoco está tan mal, y estamos hablando de un chaval de 22 años que tiene todavía varios años más de contrato, que va a ser agente libre restringido después y que sinceramente ha sido una ganga para los Washington Wizards y está ayudando mucho a que los Wizards ahora estén realmente luchando por afianzarse en los playoffs y que sean una fuerza a temer en ese posible play-in en el que muy probablemente van a estar involucrados. Hoy ha tocado pausa tardía. Había hablado hace un momento de un jugador de 22 años, ahora vamos a pegar el salto y hablar de un jugador de 32 años que me ha sorprendido totalmente, porque sinceramente el año pasado había sido un fichaje nuevo de su equipo y era un jugador que se esperaba que tuviera un impacto interesante y que había sido decepcionante, y este año está siendo una cosa completamente diferente y está funcionando de maravilla. Y es Thaddeus Young, que está siendo un muy buen sexto hombre. No va a ser el sexto hombre del año porque el sexto hombre del año tiene que anotar 16 o 17 puntos por partido, así funciona, aunque en muchas ocasiones
realmente jugadores que tienen mucho impacto desde el banquillo sin ser anotadores tan claros. Pero sea como sea, Thaddeus Young está siendo una pasada este año para unos Chicago Bulls que desgraciadamente están decepcionando. En general siempre ha sido un jugador muy completo, un pasador decente, un buen defensor, con buen tamaño, relativamente móvil, un poco flojo como triplista, pero capaz de anotar sus triples, pero en general un jugador bastante competente en muchos aspectos, y este año ha cambiado bastante su estilo de juego. Está teniendo más el balón en las manos que nunca y está realmente brillando como playmaker secundario. Está tirando muchísimo menos de 3 que la temporada pasada. No le estaban entrando los triples y me imagino que por eso ha decidido reducir, y eso ha ayudado muchísimo a su eficiencia, que ha saltado a un nivel completamente diferente, y al final es un jugador que un equipo bastante joven y que está teniendo sus problemas está aportando estabilidad, buena defensa, capacidad de pase, muy buena capacidad como playmaker, y se está convirtiendo en un jugador que realmente me ha sorprendido y mucho. En esta temporada Thaddeus Young está promediando 24 minutos de juego, está jugando incluso un poquillo menos que el año pasado, está promediando 12 puntos por partido, que es un aumento de casi 2 puntos, 6 rebotes, que es un aumento de 1,1 rebotes por partido, 4,3 asistencias, que es un aumento de 2,5 asistencias por partido con respecto al año pasado, solo 0,6 triples intentados cuando el año pasado intentaba 3,5, o sea que básicamente ha reducido drásticamente el volumen de tiros de 3, y es verdad que está tirando mucho peor de 3, un 29% frente a un 36% que tiró el año pasado. Me imagino que por eso también los ha reducido, pero en consecuencia está anotando ahora mismo un 57% de sus tiros de campo, un aumento de 12 puntos porcentuales, que lo hace eso, como decía, un jugador que está siendo eficiente, está pasando un nivel muy sorprendente para Thaddeus Young. Tiene muchos partidos de 1 o 2 asistencias, pero luego tiene partidos de 8 o 9 asistencias, que realmente ayuda a un equipo que sigue sin tener un base claro, un playmaker principal, y al final es eso, es un jugador que tal vez no vaya a llevarse tantos méritos, tal vez no se vaya a hablar tanto de él, aún por encima está en un equipo que ha sido decepcionante, pero él personalmente a mí me ha sorprendido y mucho. Y para finalizar, un jugador que yo esperaba que mejorara mucho. De hecho, para mí era uno de los principales candidatos a jugador que más ha mejorado. No creo que vaya a entrar en esa conversación porque es un jugador que está en su tercer año, pero se perdió el primero, así que es un jugador de segundo año y normalmente no se lo dan a esos jugadores. Pero su mejora ha sido drástica. En los últimos meses ha sido todavía más bestia. Estamos viendo los promedios de toda la temporada. Si vemos los últimos meses, es totalmente absurdo. Y es un jugador que se ha convertido en una estrella en su segundo año de juego en la NBA. Y ese jugador es Michael Porter Jr., que está siendo una auténtica locura. Todos sabíamos que Michael Porter Jr. tenía talento, era un jugador que se esperaba que fuera el número 1 del draft en su momento, pero por problemas de espalda acabó cayendo su stock y acabó siendo la elección número 14 para los Denver Nuggets, y menudo robo. Es un jugador que es un tirador nato, eso está claro, tiene un tamaño increíble, lo cual le permite tirar por encima de cualquiera, es un muy buen jugador cortando a canasta, tiene un juego de 2 con Jokic increíble. También jugar con Jokic me imagino que tiene que ser mucho más fácil que jugar en un equipo que no tiene un pasador con ese talento, pero Michael Porter Jr. está aprovechando su oportunidad, está siendo muy bueno, y aún por encima, el año pasado en los playoffs fue una auténtica catástrofe en defensa. Este año está siendo un defensor competente, lo cual es una evolución muy grande para un jugador que tiene 22 años y que ha evolucionado un montón en cosa de un año. Y estamos hablando de un jugador que esta temporada está promediando 31,7 minutos de juego, 19,2 puntos por partido en la temporada. En los últimos meses, como decía, está promediando más bien 25, 7,4 rebotes, 1,1 asistencia, sigue sin pasar mucho el balón, 6,2 triples intentados y un 55% en tiros de campo y un 45% desde 3. El hecho de que estemos hablando de un jugador de 22 años anotando un 45% de sus triples, tirándose más de 6 triples por partido, y un 55% de sus tiros de campo anotando casi 20 puntos por partido, es totalmente absurdo y hace que los Nuggets sean realmente ridículos con el MVP, este jugador atado por muchos años porque va a ser agente libre restringido y todavía le queda un año más de contrato, Jamal Murray, que habrá que ver cómo vuelve. Realmente es ridículo que Michael Porter Jr., pese a sus problemas de salud, cayera tanto en el draft, porque todos sabíamos el talento que tenía y su mejora frente al año pasado es absurda. Está anotando casi 10 puntos más, consiguiendo casi 3 rebotes más, tirándose 3,5 triples más por partido, y todo esto aumentando su eficiencia en 4 puntos porcentuales en sus tiros de campo y en 3 puntos porcentuales desde 3. El año pasado la eficiencia de Michael Porter Jr. ya era ridícula, con un 51 y un 42% en tiros de campo. Este año sigue saltando un nivel completamente absurdo y el cielo es el límite para este chaval. Y estos son los jugadores que más me han sorprendido en esta temporada. Insisto, algunos son candidatos al jugador que más ha mejorado, otros no, pero en general son jugadores que para mí tienen muchísimo mérito porque han superado totalmente mis expectativas y me imagino que las de muchos de vosotros. Y nada, como decía al principio del vídeo, si queréis ponerme en los comentarios una pregunta para el próximo vídeo, la responderé, bueno, no todas, pero algunas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.